Vamos a compartir la segunda parte del tema que compartía la semana pasada. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Qué son los aspectos que a Dios le agradan? Porque muchos de nosotros estamos tan ensimismados o quizá conocemos más lo que no le agrada a Dios. Y a lo mejor uno de esos pasajes lo tenemos aquí en la mente, donde dice 6 cosas aborrece al Señor y aún 7, y empieza a numerar 6 y luego una séptima. Y sabemos qué es lo que no le agrada a Dios. Sin embargo, quisiera hoy continuar con la segunda parte de qué es lo que agrada a Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? El ejemplo más grande que usted y yo tenemos es el ejemplo de Jesús. Cuando Él fue bautizado, dice la Biblia que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que todo mundo escuchó y que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, me agrada. Y ahora, escuche bien, eso lo dijo antes de iniciar su ministerio. Unos 2 años quizás después, Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que yo hago es lo que oí de mi Padre y hago lo que a Él le agrada. Y el ejemplo más grande que usted y yo tenemos de vivir una vida que agrade a Dios es Jesucristo mismo, en quien nosotros hemos puesto toda nuestra confianza y toda nuestra vida misma en Él. Así que, por favor, acompáñeme abriendo su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de favor. Manténgala allí abierta si alguien está a su lado, aunque la vamos a proyectar aquí, por favor. Yo quiero que nos acostumbremos a tener físicamente nuestra Biblia para que usted la pueda manejar de un lado hacia otro, porque de repente es muy fácil tener un dispositivo y buscar de aquí para allá. Pero antes déjeme contarle esta historia breve, por favor, mientras usted deja abierta por allí, según a los Corintios capítulo 5. Déjeme contarle esta fábula. En una ocasión, en una pequeña granja de un poblado, había una pareja de ancianos. Ellos tenían una pequeña granjita que solo tenían tenían 3 animales nada más. Tenían una gallina, tenían un cordero y tenían una vaca. Y además ellos sembraban para tomar de ahí algún alimento. Su sustento era todo y esa era su vida. En una ocasión, un pequeño ratón empezó a dar lata en la casa. La dueña de la casa, la ama de casa, preocupada por esto, encontró el hoyito donde vivía el ratón, así que puso una pequeña trampa, una ratonera, la puso afuera. El ratón se encontraba frente y vio en ese momento la ratonera dispuesta para atraparlo. Él tuvo mucho miedo, se asustó, así que salió por otro lugar que pudiera evitar esa salida y enfrentarse con la trampa. Y cuando él salió, este ratón salió, fue corriendo y buscó primero a la gallina. Y fue todo asustado, corriendo, y le dijo, señora gallina, tengo un problema. Fíjate que han puesto una trampa porque quieren matarme. Una trampa fuera de mi casita, ¿me puedes ayudar? La gallina estaba picando granos, se volteó sin dejar de picar, siguió comiendo y le dijo, mi querido amigo, me gustaría ayudarte mucho, pero la verdad de las cosas, mira, soy igual de pequeña que tú. Y no puedo ayudarte. Además, es tu problema, no el mío. ¿Acaso me viste cara de ratón? No, soy una gallina. Y mi preocupación es estar aquí alrededor, buscando en el campo algo con que alimentarme. Así que discúlpame, no tengo tiempo y no puedo ayudarte. Y siguió comiendo la gallina. El ratón, un poco decepcionado, pensó en una segunda opción. Fue a ver ahora al borreguito que estaba por allí con toda la tranquilidad del mundo comiendo hierba. Y se acercó el ratón, llegó corriendo, todo sudando, asustado, y le dijo, querido amigo, ¿sabes que mi vida peligra?
La ama, la dueña de la casa, puso una trampa fuera de mi casa y mi vida peligra, me quiere matar. ¿Me puedes ayudar? El borrego solamente volvió sus ojos un poquito hacia el ratón y regresó a su comida. Y le dijo, mi querido amigo, me gustaría mucho ayudarte, pero la verdad de las cosas no es mi problema, es tu problema. Y no puedo ayudarte. No puedo yo entrar y ayudarte. Además, si pudiera entrar, la verdad tengo más cosas que hacer que ayudarte. Así que, discúlpame. Y siguió comiendo. El borrego siguió haciendo lo mismo. El ratón, algo decepcionado, se dio la vuelta y la única opción que le quedaba era la vaca. Así que fue corriendo hacia la vaca, se metió debajo del corral y le vio frente a frente a la vaca. Y le dijo, querida amiga, mi vida peligra. Y creo que tú eres el único animal y la única opción que yo tengo. ¿Me puedes ayudar? Tengo un gran problema. Y le contó su problema. Hay una ratonera fuera de mi casa y me quieren matar. ¿Me puedes ayudar? La vaca, rumiando, solamente se dignó a voltear a ver al pequeño ratón y le dijo, ¿acaso me ves cara de ratón? ¿Crees que yo soy un ratón? No, mi vida no peligra. Yo no tengo ningún problema con esa ratonera. El peligro lo tienes tú, así que preocúpate tú. No puedo ayudarte. Además de todo, yo tengo demasiados problemas para poder tomar el tiempo y ayudarte a ti. Entonces el ratoncito se sintió decepcionado. No le quedó otra más que regresar, meterse a su ratonera, a su casita y quedarse allí. Una noche, pasaron 2 días, y una noche se oyó un gran escándalo en la cocina donde estaba el hoyo del ratón. Y en ese escándalo, la señora de la casa se levantó creyendo o con la esperanza de que el ratón hubiera caído en la ratonera. Así que se levantó corriendo y fue a buscar la ratonera, pero sin encender la luz. Y entonces ella estiró su mano y ¿cuál fue su sorpresa? Que lo que había atrapado la ratonera no era el ratón, sino una víbora que le había por casualidad, había pasado la víbora y le había atrapado la cola. Y la víbora, queriendo salir de allí, es el escándalo que hizo. Pero la dueña de la casa no sabía. Así que extendió su mano y en ese momento la víbora le mordió. Era una víbora con veneno sumamente peligroso. Ella cayó y se oyó más escándalo. El esposo inmediatamente fue hacia ella, encendió la luz y se dio cuenta que había sido mordido por aquella víbora, su esposa. Él la abrazó, la tomó, se la llevó al hospital más cercano del pueblo. Lo único que pudieron hacer ahí es solamente ponerle su antídoto, nada más. Así que los médicos le dijeron, no podemos hacer otra cosa más que usted se la lleve a casa, dele alimento y esperemos que haga efecto este antídoto. El dueño el esposo la abrazó, la subió a su carreta y la regresó a la casa. Llegando allá a la casa, lo único que podía él hacer es alimentarla. Alguien le dijo que si hacía un buen caldo de gallina, le podría ayudar a esta mujer tomando ese caldito de gallina. Así que salió y el primer animal que vio fue la gallina. Fue, la tomó, la mató e hizo un buen caldo de gallina. La gallina había desaparecido. La mujer seguía enferma. Así que entonces alrededor del pueblo era una costumbre que los que conocían, tanto amigos o amistades, fueran a visitarla por lo menos a aquella persona enferma. Así que llegaban. Pero había la costumbre de que si llegaba alguna visita, tenían que o podían ofrecerle algo de alimento o lo que tenían. Sin embargo, este señor no tenía otra cosa que ofrecer excepto carne de borrego.
Así que vio a su borrego, fue, lo tomó, lo mató, lo descuartizó, hizo una barbacoa que la fue repartiendo para que cada visita que llegara le pudiera ofrecer algo de alimento. Así que el segundo animal, que no era su problema, se perdió. Finalmente la mujer no sanó, murió. El dueño, el esposo, quedó muy endeudado con el hospital, endeudado con algunas medicinas, y no le quedó otra más que ver a la vaca, que era la que podía sacarle de su problema, pero venderla no iba a ayudar mucho. Así que entonces la mató y puso su pequeña carnicería de 2 días. Así que empezó a vender carne de vaca, carne de res. Moraleja. Cuando nosotros pensamos que no es nuestro problema lo que le pasa a otros, de repente nosotros nos hacemos tan egoístas. Y no solo egoístas. Lo peor de todo es que nuestra sociedad y nosotros como cristianos también hemos caído en esa situación. Como no es mi problema, y es más, yo tengo más problemas que otros, sencillamente nos vamos encerrando y encajonando en nuestros problemas, en nosotros. Y nos vamos olvidando de los demás que tienen problemas. No solo nos vamos olvidando, sino que de alguna manera a veces hasta nos sentimos o nos condolemos, o si nos sale lo espiritual, de repente podemos decir, sí, estoy orando por usted. Pero no tomamos ninguna acción. La sociedad de hoy en día vivimos cada uno en nuestra burbuja. Cada uno a veces como cristianos vivimos en nuestros propios problemas. Y no solo en nuestros propios problemas, solemos decir que mi problema que yo tengo es mucho más grande, que si yo se los contara a los demás, entonces me darían la razón y ni siquiera me pedirían ayuda. Al contrario, ellos me ayudarían. Pero finalmente, cuando nosotros dejamos de ayudar y dejamos no solo de extender la mano, y ver que Dios siempre nos va a dar una oportunidad de poder ser útiles para Él, de que nuestra vida no se encierre en nosotros, de que nuestra vida no gire en torno a nosotros, no gire en torno a Alfonso, no gire en torno a usted, a Fernando, a Javier, a Arturo, como se llame. Porque hay algo más que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Dejemos de actuar tan egoístamente, dejemos de actuar ensimismados creyendo que no es nuestro problema, porque como es el problema de otro, que Él lo resuelva. Si bien es cierto, usted y yo podemos nosotros dejarle que Él camine solo, la Biblia nos enseña que debemos aprender a llevar las cargas unos de los otros. Y como cristiano, usted y yo estamos llamados a eso, pero de repente pareciera ser que lo único que nos conforta es tener un poquito aquí en nuestra mente una paz con nuestra conciencia. Voy a la iglesia, adoro, me siento bien, le bendigo, no, estuvo muy bien la reunión y salimos, pero toda nuestra semana la vivimos ajeno a lo que pasa a nuestro alrededor. Toda la semana aún vivimos ajeno a lo que pasa dentro de nosotros como familia cristiana, porque tenemos nuestros problemas. Y quizá pudiéramos ayudar, pero no solo tenemos nuestros problemas. ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué hago algo más? ¿Para qué? Que otro lo haga. Y actuamos como una gallina, como un cordero o como una vaca, justificando nuestras razones de por qué no hacemos las cosas. Y una de las cosas que a Dios le agrada son las oportunidades que usted y yo tenemos y que Él nos pone para hacer. Así que la próxima vez que usted escuche que alguien necesita ayuda, no piense que no es su problema. Piense que es una oportunidad que Dios le da para ayudarle. Porque se va a dar cuenta de algo.
En la medida en que nosotros ayudamos, apoyamos o invertimos nuestra vida en otro o en otra, no se va a dar cuenta que sus problemas, que de repente los vio tan grandotes, no son tan grandes. Y muchas veces Dios nos ayuda en la medida en que nosotros sembramos para otro, ayudamos a otro, en esa medida Dios nos bendice. Dios descarga nuestras cargas y nos sentimos bendecidos por el hecho de ayudar. Y entonces cuando vemos nuestro problema, nos damos cuenta que no es un problema tan grande. Quiero que vayamos, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5. Hay un versículo que quiero tocar con usted, nada más para que podamos recordarlo. ¿Qué son las cosas que a Dios le agradan? ¿Qué cosas le agradan a Dios? Nos preocupamos por las cosas que no le agradan, pero ¿qué cosas le agradan a Dios? Los primeros versículos del 1 en adelante, el apóstol Pablo hace una comparación acerca de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y él lo compara como una casa o un tabernáculo, donde hay una morada. Pero ese tabernáculo, nuestro cuerpo se va desgastando, dice el apóstol Pablo, pero también compara que hay algo en nuestro interior que poco a poco se va renovando. Y no solo se va renovando, sino ese algo interior es también otra casa que él le llama una casa celestial. Entonces él dice, bueno, hay algo que ustedes y yo tenemos que aprender y hay algo que él se propuso. Y ese algo que se propuso es que mientras él tuviera vida en su tabernáculo como persona, él tenía un compromiso. Quiero que vea, por favor, en el versículo 9 de 2 Corintios, capítulo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes en ese cuerpo celestial, o presentes en este tabernáculo físico, en esto que estamos viviendo, procuramos siempre, ausentes o presentes, procuramos, ¿qué dice? Serle agradable. La preocupación del apóstol Pablo era, me preocupo por eso. ¿Cómo ser agradable para él? ¿Qué hacer para agradarle? Y no tanto, quiero que piense por favor, no tanto porque tengamos un Dios egoísta, que de repente nada más está viendo si me agrada lo que tú estás haciendo. No, porque finalmente cuando usted hace algo que le agrada a Dios, lo único que está pasando es que usted está siendo bendecido. Usted va a tener algo diferente. A Dios no le cambia nada si yo hago algo bueno o algo malo. Dios seguirá siendo Dios. Los que ganamos o perdemos somos nosotros, los seres humanos, los cristianos. Así que el apóstol Pablo, él decía, ya sea que presente o ausente, ya sea que esté vivo o que ya está en su presencia, mi preocupación, mi deseo y mi anhelo es serle agradable. La semana pasada vimos así rápido que una de las cosas que agradan a Dios es el tener fe. Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6 nos habla de un personaje que vivió antes del diluvio. Su nombre es Enoc. Y que por cierto en estos días está como que muy de moda con el libro de Enoc y todo eso. Algún día explicaremos algo acerca de eso porque ni siquiera lo escribió él. Estamos hablando de un personaje antes del diluvio, un personaje antidiluviano. Noé fue el que construyó el arca, así que 3 generaciones atrás es Noé. Era un pariente de Noé. Y en Hebreos, en el capítulo 11, hay 2 versículos muy interesantes, hablando después de todos los héroes de la fe. En el versículo 11 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Leyendo las escrituras dice que se lo llevó Dios porque caminó con él. Dice, por la fe fue traspuesto, se lo llevó con todo y chanclas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, por favor, vea lo siguiente, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Ahora, por favor, piensa en esto. ¿En qué agradó a Dios? En su fe. Pero si nosotros vamos a Génesis capítulo 5 y en el versículo 24, usted va a observar un dato muy interesante.
Y ese dato es una expresión que dice, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Su fe tenía que ver con su caminar diario. Y permítame otra vez recordarle lo siguiente. Nuestra fe, mi fe, solamente va a tener sentido cuando paso por tiempo de crisis, cuando estoy pasando por tiempo de desierto. Porque cuando las cosas van bien, parece ser que no tenemos ni siquiera necesidad de fe, solo le damos gracias a Dios. Pero cuando pasamos por tiempos difíciles, cuando las cosas a nuestro alrededor se tornan difíciles y no es fácil ser cristiano, no es fácil caminar con Dios, es ahí donde necesitamos de fe para caminar en ese desierto, para caminar en esos tiempos difíciles. Así que Noé brilló brilló en medio de la oscuridad. Enoc brilló en un tiempo difícil, en un tiempo donde el mundo no buscaba a Dios, sino al contrario. Génesis 6 nos dice que el corazón del hombre tendía a hacer el mal. Por lo tanto, Dios dijo, no va a pelear y no va a contender mi alma con el hombre, porque la naturaleza de él es hacer de continuo el mal. Así que este Enoc, el tiempo que vivió no fue diferente al tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Fue igual o peor? Fue exactamente igual. Con toda la inteligencia artificial que hoy tenemos, con todos los avances de la modernidad, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos no solo difíciles, invivibles, gracias. Estamos viviendo tiempos invivibles, difíciles. La Biblia nos enseña que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. También cuando Jesús habla acerca de las señales del fin del mundo, dice que habrá tal maldad en todo el mundo que aún el amor de muchos se iba a enfriar. Contrario a lo que muchas veces escuchamos de ese tipo de personas que se levantan hablando en el nombre de Dios de que van a venir tiempos mejores, la Biblia me dice otra cosa. Serán tiempos difíciles, serán tiempos ásperos, le llama la Biblia. Y en esos tiempos ásperos necesitamos vivir con fe, porque le agrada a Dios. Así que cuando dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios, regresando, ¿en cuál es su testimonio? En su caminar con Él. Necesitamos aprender a vivir en fe en estos tiempos de crisis. La segunda cosa, ahora sí, que agrada a Dios, Romanos capítulo 8, versículo 6, de favor. Si usted ahí está en su Biblia, la tiene en la mano. Antes de Corintios, regrese nada más un poquitito, un libro atrás, está Primera de los Corintios, y quiero que vea lo que dice Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo en Romanos habla mucho de dos cosas, la carne y el espíritu. Igual lo vuelve a abordar en Gálatas. Pero quiero que vea, por favor, capítulo 8, versículos 6, 7 y 8. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Va identificando dos cosas: carne, espíritu. El ocuparse de la carne, lo único que me va a traer es muerte. El ocuparse del espíritu va a traer vida y paz a mí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, y aquí quiero subrayar esto, no pueden agradar a Dios. La segunda cosa que agrada a Dios es cuando usted y yo vivimos según el Espíritu, porque aquí está haciendo el contraste. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Ocuparnos del Espíritu. Ahora, esto suena de repente un poquitito, para muchos suena así medio raro, y no solo raro, a veces no entendemos a qué se refiere cuando Pablo dice, por lo menos en este pasaje, ¿qué es ocuparse de la carne? Bueno, si usted me permite, vea en el versículo 5, donde él explica que el ocuparse de la carne tiene que ver
con lo que pienso, con mi forma de pensar. Versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, entre paréntesis ponga, piensan ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Ahora bien, ¿qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu? Corintios, recuerda que hablaba de un tabernáculo terrenal. Ese tabernáculo es mi cuerpo, es mi carne. Ahora, por sí mismo, por naturaleza misma, mi carne o mi naturaleza tiende a hacer lo malo, no lo bueno. El apóstol Pablo en Romanos explica lo siguiente, usted lo ha escuchado algunas veces. Él dice, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Es decir, en mi mente sabe que esto es bueno y que esto debo de hacer. Pero cuando estoy listo para hacer, termino haciendo lo contrario. Entonces Pablo dice, porque lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Me estoy explicando? Mi naturaleza. Usted y yo nos proponemos. Y hoy decimos, o sea, nos levantamos un día y decimos, hoy voy a hacer esto correcto, voy a hablar bien, voy a comportarme, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Porque usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hay un dicho que dice que más tarda en caer un hablador que un cojo. Terminamos haciendo todo lo que no queremos hacer. Por eso entonces dice que el que piensa en la carne trae muerte, y el que piensa en las cosas del Espíritu trae vida. Así que mi pensamiento tiende de continuo a hacer el mal, a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y déjeme decirle, usted sabe que no es necesario que sepa mucha Biblia. ¿Sí me está siguiendo? Porque no se puede justificar y decir, es que yo no sé qué tan... No es necesario. Pero usted sí sabe, cada uno de los que estamos aquí sí sabemos que es bueno y que es malo. Y realmente a veces lo único que hacemos es justificar nuestras actitudes porque los demás lo hacen, porque yo no. Sí, para todos es normal, porque yo no lo hago. En cierto sentido, de repente normalizamos lo que no es normal, lo que no es agradable a Dios, porque nos conviene. Entonces Pablo tiene una lucha interna, y esa lucha interna que él tiene, él dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Usted se ha dado cuenta. Ahora, ¿dónde está el problema? En mi carne. ¿Y dónde está el problema? ¿En mis manos? No, aquí. Donde Satanás trabaja es precisamente aquí, en mis pensamientos. La Biblia dice que cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Yo me comporto según mis pensamientos. Yo hago lo que estoy pensando. Así que hay una lucha interna aquí. Y mi preocupación, o lo que tiene que preocuparnos, es agradar a Dios. Así que en esa lucha, lo que yo tengo que hacer, según este pasaje, es pensar en las cosas del Espíritu. Pero si usted me pregunta y me dice, bueno, ¿cómo puedo pensar en las cosas del Espíritu? ¿Tengo que entrar en un trance? No, simplemente es, en primer lugar, conocer las Escrituras. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Porque hay cosas, vuelvo a repetir, que usted sabe que no debe hacer, que no están correctas, que aunque lo normalice o aunque sea popular en el mundo, ¿no? Lo popular no significa que es correcto. Así que de repente ustedes y yo tenemos una gran lucha. Y en esa lucha, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Dos formas de pensar, según la carne o según el Espíritu. Según la carne, mis pensamientos que tienden a hacer lo malo. Mis pensamientos que de continuo me frustran, me siento mal, porque hablo, porque digo, o porque no digo, o porque me quedo callado. Esos pensamientos
según la carne. Así que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? Pensar en las cosas que son del Espíritu. Porque hay dos clases de personas que menciona aquí el apóstol Pablo. El carnal, que piensa cosas de acuerdo a su carne, a lo negativo. Y el espiritual, que piensa en las cosas del Espíritu. En otras palabras, en las cosas que le agradan a Dios. En las cosas que pueden agradar a Dios. Ahora bien, quiero que me acompañe, regrese conmigo a Romanos capítulo 8. Cuando dice que el ocuparse de la carne es muerte, tenemos que entender que tiene que ver con mis acciones y mi confianza en donde lo estoy haciendo. Porque el otro problema que tenemos es este: pensar que todo lo que es cosa de la carne es malo. Bueno, pensar en lo siguiente. Mire, bueno, antes de regresar a Romanos, por favor, quiero que vea 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo está aquí un poquito más adelante, antes de Romanos. Yo quiero que vea en el capítulo 6, en el versículo 17, lo siguiente. Y dice, a los ricos de este siglo, ¿sí?, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pensar que es que el dinero es malo, es que las cosas, todo lo que hay alrededor es malo. No, el problema no es el dinero. Aquí Pablo no está hablando que es malo que tengas dinero, tampoco dice que es malo disfrutar. No, al contrario. Si usted ve la última parte del versículo, dice que Él nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Muchos piensan que Dios es un Dios aguafiestas. Es un Dios que entre más pobres estemos, que entre más amolados estemos, vamos, es más cristianos. Pinturas de la Edad Media nos reflejan la piedad con personajes con una cara que más que inspiración nos da lástima verlos, ¿no? Una cara de enfermos, una cara en la que de repente decimos, es que es piadoso. No, lo único que refleja es una lástima. Y muchas veces se ha infiltrado eso en nosotros, pensar que entre más amolados somos más cristianos, que entre más... No es cierto. Vea por favor que el problema no es el dinero. El problema ¿qué es? Poner la confianza, dice este versículo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas. ¿En dónde está su esperanza? Y luego explica, dice, y pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas. Y lo estamos viendo en este tiempo de crisis económica, donde los gobiernos del mundo están tambaleándose, dichosos aranceles, donde sube, donde baja, donde la situación económica, que era bonanza hace tiempo, ahora pareciera ser que realmente tenemos que hacer. Y allí es donde aparecen los que se aprovechan de esa incertidumbre. Los que le dicen, si tú das un peso, vas a recuperar 100 veces más. No solo en el aspecto espiritual, en esas famosas plataformas. Invierte esto y te vas a hacer rico. Dice la Biblia que el que se quiere hacer rico rápidamente caerá en lazo del diablo. Trampas que Satanás pone. Pero regreso a este pasaje. Los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Es incierto. Lo que puede tener un valor, el día de mañana lo va a tener. El problema no es una moneda, un billete, una inversión. El problema en dónde está poniendo usted su confianza. ¿En quién está descansando?
¿Cuál es su fe? ¿En dónde está poniendo esa certeza? Así que entonces Pablo cierra este versículo donde dice que Dios nos da todas las cosas y nos las da en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Así que ¿es malo disfrutar? No. No es malo disfrutar. Dios nos ha dado todo en un contexto, en un límite. Les pongo un ejemplo. Durante la Edad Media se pensaba que el sexo era malo. Así que se había infiltrado en las iglesias, aún cristianas en las iglesias, que solamente el sexo servía para procrear. De tal manera que si un matrimonio se casaba, tenía que planear primero cuántos hijos iba a tener. Porque disfrutar del sexo era pecado. Así que entonces, ¿cuántos hijos? 2. Ok, entonces 2 veces en la vida vas a estar con tu esposa. Ahora, y la vez que tú vas a estar con tu esposa, como el sexo es malo, cuando estés con ella, y era real, o sea, la tapaban para no ver, para que sus ojos no vieran cosa pecaminosa. Entonces la tapaban de pies a cabeza para no ver. Y tenían una relación sexual. Pero antes de la relación sexual, hacían una oración que les va a sonar muy rara. Y esa oración era: Señor, esto que estamos haciendo no es por vicio, ni por fornicio o fornicación, sino para traer un hijo para tu beneficio. No es por vicio ni por fornicio, sino para traer un hijo para tu beneficio. Y así que, ¡pum! ¿Sentiste? No, porque si sientes lo que te da placer es pecado, ¿no? Así que, cuidado. Y llegamos a caer en esos extremos. Pero todo Dios nos los da dentro de un límite y nos los da en abundancia para que lo disfrutemos. Cuando traspasamos esos límites y queremos hacer, las consecuencias las pagamos. Ahora, ese es otro tema. Ahora, ¿cuál es el resultado de vivir de acuerdo a pensar en las cosas del Espíritu? El resultado es sencillo. Romanos, regrese ahora sí, capítulo 8, de favor, en el que estábamos viendo. Romanos 8. Y quiero que vea, por favor, qué es el resultado de vivir pensando en las cosas de Dios o en las cosas del Espíritu, teniendo la mente de Cristo. Romanos 8, versículo 6. ¿Cuál es el resultado? Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. El tiempo que a veces ocupamos en pensar en cosas de la carne, no me estoy refiriendo a pecados sexuales, por favor, porque de repente eso es lo único. Es que es bien carnal, nada más ve así a las mujeres. No, no es lo único. Un pecado de la carne también es ser chismoso, pero eso pasa en otras iglesias, no aquí. En ser murmuradores, eso pasa en sus vecinos, que están al tanto de lo que pasa y lo que no pasa, ¿verdad? No, eso también es un pecado de la carne. Porque siempre cuando pensamos, es que el pecado de la carne, lo primero que se nos aparece aquí en la mente son 4 letras. S-E-X-O. Nada más. Y que todo eso es de la carne. No. ¿Cuántas cosas de la carne hay y que están mencionadas en las Escrituras? Envidia, hechicerías, enemistades, pleitos, ira, contienda. Gálatas. Ahí está. Pero cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, dice este versículo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se ha preguntado por qué no tiene paz? ¿Porque hay algo que le ha estado inquietando? ¿No quisiera analizar un poquito sus pensamientos? Y cuando está diciendo que es vida, no está hablando de existencia. Está hablando de calidad, porque todos existimos, no significa que vivimos. Realmente
existimos o sobrevivimos. Y no me diga que no, porque cuando a veces le preguntan, ¿y cómo estás? Pues ahí la llevo, ¿no? Con una cara que ni usted se la cree. Ahí la llevo. Primero Dios, vamos a salir adelante. No vive. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Así que, ¿a quién le conviene que pensemos espiritualmente? ¿A Dios o a mí? A mí. Porque me va a traer vida, me va a traer paz, le va a traer tranquilidad, en vez de estar pensando cosas que le van a afectar su salud, que de repente ya está, pásame un omeprazol, échame un sabro. Perdón, doctor, que estoy recetando, pero no es receta, ¿no? O sea, nomás. Bueno, a mí me lo han recetado, pero bueno, me explico. O sea, por estar tan tensos. Porque nuestro pensamiento está enfocado, y perdón la palabra, en tanta tontería que nosotros mismos nos generamos. Y no disfrutamos las cosas que Dios nos está dando a nuestro alrededor. La tercera cosa, rápido. La tercera cosa que agrada a Dios. Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. La tercera cosa que agrada a Dios. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La tercera cosa que agrada a Dios, y aunque se oiga mal, y que muchos de nosotros la palabra, no, digamos, que querramos enmascararla y decir, no, es que esto no puede ser, es la tercera cosa que agrada a Él es tener temor de Dios. En otras palabras, caminar en integridad. La Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo dice lo siguiente: el Señor se deleita en los que le temen y en los que ponen su esperanza en su inagotable amor. Ahora, pensamos nosotros cuando dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y decimos, no, temor no es miedo. Bueno, ¿por qué tenemos miedo de decir que temor es miedo? Y queremos disfrazar, es que no tienes que tenerle temor a Dios, tienes que tener amor. Mire, el miedo es natural y es bueno, porque el miedo es una reacción que tenemos ante un peligro. El miedo es algo que nos dice, ojo, cuidado, no lo hagas. Fíjese por favor cómo cuando se dan los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, en el versículo 20 dice, Moisés dice que Dios ha puesto en nosotros algo para no pecar. Y Moisés respondió, después de que da los 10 mandamientos, dice, y Moisés respondió, no temáis, le está diciendo al pueblo, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Ahora, ¿es malo tener temor? No. Mire, realmente, como cristianos deberíamos de tener temor de decepcionar. Deberíamos de tener temor de ser piedras de tropiezo para otros. Pero a veces, como decimos, yo tengo miedo. Yo tengo miedo en fallarle a Dios. Cada día. O sea, no sé si usted ha visto noticias, cuántas cosas en la iglesia cristiana están pasando. Liderazgos, situaciones difíciles. Y sabe que hay algo que en mi oración, quizás no oro otra cosa más que una de las cosas le pido a Dios, Señor, no quiero fallarte a ti. No quiero fallarte. No quiero decepcionarte. A mi esposa le he dicho, no le quiero decepcionarte a ti, ni fallarte a ti, ni a mis hijas. Y por ende también, se los digo sinceramente, no quiero fallarles a ustedes como cristianos. Y aunque yo sé que su esperanza no está puesta en el hombre, en el pastor, su esperanza está en Dios. Ustedes van a continuar y seguirán, pase lo que pase. Pero ¿cuántos de repente se decepcionan por el que está al frente? Así que, ¿no cree que es sano
orar de vez en cuando y decirle, Señor, pon ese temor, porque no quiero fallarte a ti. No quiero decepcionar a quien ha puesto su confianza en mí. Su esposa, su esposo, sus hijos. ¿No cree que de vez en cuando usted puede decirle o debe de decirle, Señor, quiero vivir teniendo temor de eso? Perdóname. Quiero que tú pongas en mi corazón ese temor santo. Y dice que después de dar los 10 mandamientos, Moisés dijo que Él ha puesto el temor delante de nosotros para que no pequemos. Así que la próxima vez que de repente algo esté pasando en su vida y usted diga, no quiero fallar, recuerde, el principio de la sabiduría es temor a Dios. Temer a Dios es aprender a reverenciarlo como tal. Tener temor de Dios nos permite confiar en Él y también nos permite reverenciarlo como tal. Y finalmente, el último que quiero dejarles. ¿Cómo agradar a Dios? Caminando en obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Usted sabe la historia. Saúl estaba en un aprieto, en una guerra contra los filisteos. Y él estaba en un aprieto porque no sabía si salir y pelear contra los filisteos. Así que mandó a llamar al profeta Samuel y Samuel no llegaba para que hiciera un sacrificio, para que invocara a Dios y le dijera si tenía que salir o no salir o recibir la bendición de Dios. Y entonces, como vio que se tardaba Samuel, entonces él usurpó un lugar que no le correspondía. Hizo un sacrificio y en el momento en que está haciendo ese sacrificio viene Samuel y fíjese por favor lo que le dice Samuel acerca de lo que a él había hecho. Aunque él había hecho algo aparente bueno, no era lo que debería de hacer. Muchos de nosotros hacemos algo bueno, pero no nos corresponde hacerlo. Así que debemos de tener mucho cuidado, entender nuestros límites y no solamente justificarlos y decir que pues lo tenía que hacer y no, yo pensé que no iba a hacer esto malo. No es de que no piénsalo primero. Así que entonces Samuel hizo algo bueno porque hizo un sacrificio a Dios. Y a quien no puede decir, oh, pero si él hizo un sacrificio a Dios. Vean lo que Samuel le dice a Saúl. Capítulo 15, versículo 22. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y de víctimas, en quemar esas ofrendas. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La primera parte de en la Nueva Traducción Viviente dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas y tus sacrificios o que tú obedezcas su voz? ¿Qué es lo que le agrada más? Tu obediencia. Usted y yo tenemos un reto todos los días, aprender a caminar en esa obediencia a Dios. Pero si usted me pregunta, ¿cómo puedo saber cómo obedecer a Dios? La única cosa que yo quiero recomendarle es este libro. No es hacerle una lista de lo que usted tiene que hacer. Es la Biblia. Empieza a leerla como tal. Nos hemos olvidado de la palabra. La hemos visto como la palabra de Dios y la dejamos allí. Pero si somos honestos, si yo le preguntara durante la semana, ¿tomo tiempo para leerla? ¿Tomo tiempo para leer algo? Hoy, muy temprano, ay, ¿dónde dejé la Biblia el domingo pasado? Y empezó a buscarla. Pues yo me acuerdo, no la dejé en la iglesia. Mire, muchos aquí han dejado su Biblia y han pasado meses, no días. Y que aquí están, hasta después de un día. Ah, es que tengo 2. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. ¿Cuántos
necesitamos vivir para agradarle a Dios. Quiero que nos pongamos en pie, de favor. Y quiero dejar esto en su corazón rápidamente. La próxima vez que crea que no es su problema, sí es su problema. Vivamos para agradar a Dios. Vivamos no para nosotros mismos, no tan egoístamente. Vivamos como cristianos, como luz. Brillemos como un Enoc en medio de una oscuridad. Que nuestro caminar con Dios sea tan agradable, no solo para Él. Que nuestro caminar con Dios agrade a Él y agrade a quienes están alrededor nuestro. Que su fe sea una fe que no solo mueve montañas, que también es atractiva, que también la admiran otros, no porque es un gran personaje, sino porque una manera de vivir refleja que hay algo en su corazón. Cierra sus ojos y permítame terminar orando, dándole gracias a Dios. Hoy vimos 4 cosas que agradan a Dios. Hay más, pero ahí es a donde usted la necesita buscarla. Lea su Biblia, desempólvela otra vez. Seamos otra vez el pueblo de Dios, o el pueblo que se conoció como el pueblo del libro. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca las Escrituras, porque Dios se ha revelado a través de ella. Así que permítame orar, dar gracias a Dios, pedirle que en esta semana que usted tiene sea una semana de bendición en su vida, en su trabajo, pero viva pensando cada día en agradarle a Él. Padre, queremos darte gracias en esta mañana y quiero poner la vida de cada varón, de cada mujer, de cada familia que está aquí. Y quiero rogarte que tú nos enseñes a caminar contigo como Enoc. Quizá nos resulte sumamente difícil, pero queremos caminar al lado tuyo, Dios, en medio de este mundo tan incierto, donde quizás seamos raros, donde la gente nos señale, pero queremos sentirnos orgullosos porque estaremos viviendo para agradarte a ti. Así que hoy queremos ponernos en tus manos. Produce el querer como el hacer en nosotros. Así que, precioso Espíritu Santo, ven a la vida de cada uno de nosotros. Aviva tu fuego en cada uno de nosotros. Aviva ese fuego que alguna vez en alguno de los que están aquí estuvo tan fuerte, pero lo que ha pasado a su alrededor ha hecho que se mengue. Así que toma hoy la vida de cada uno de nosotros y regrésanos a ese primer amor. Oramos.